Estrenamos lo que quiere ser una serie periódica de podcast tratando temas de actualidad referentes a la seguridad y salud, materia de prevención de riesgos laborales, de los trabajos, de las actividades que llevamos a cabo dentro de Indasa. Y queríamos estrenar esta serie de podcast hablando y comentando lo que consideramos que ha habido un cambio con respecto a las actividades que estábamos desarrollando hasta ahora, en lo referente al aumento de casos debido a reacciones alérgicas, sintomatologías por la exposición a productos químicos, principalmente las pinturas, y principalmente en aquellos trabajos que estamos desarrollando en el offshore. Muchos de estos trabajos están desarrollando en Fene y también en Puerto Real. Está conmigo Fran Ares, que es el responsable HSE de la delegación de Ferrol, que nos va a comentar su punto de vista, qué es lo que él cree que está sucediendo, cuáles son los cambios que estamos teniendo o hemos tenido recientemente en los trabajos que realizamos para que aparezcan estos nuevos casos que hasta ahora no estábamos teniendo. Entonces, Fran, no sé si por qué quieres empezar a hablar, si cuáles son las diferencias entre las pinturas que estamos utilizando o por qué crees tú que se están dando este tipo de casos. Yo creo que lo primero que tendríamos que tratar es, para que quede claro para todo el mundo, qué es una alergia. Y luego vemos por qué ocurre, ¿no? Correcto. Una alergia es una defensa de nuestro cuerpo para intentar escapar de una situación que el cuerpo considera muy peligrosa o que llegó a un punto muy peligroso, ¿no? No todo el mundo tiene la misma tolerancia a las mismas sustancias y esto es como, seguro que todos conocéis el caso de las picaduras de las abejas. La mayoría no somos alérgicos y hay muchas personas que con una picadura o a la segunda de repente se vuelve alérgico y le hace mucho más daño a la siguiente, ¿no? Esto es igual, el cuerpo tiene una tolerancia y cuando llega a un nivel máximo que puede tolerar, la reacción es exagerada. Pues en el caso de las pinturas, como tienen muchos compuestos tóxicos, el cuerpo va acumulando. El problema es que el cuerpo acumula sustancia tóxica hasta que se da cuenta de que no puede tolerar mucho más. En ese momento dispara esta defensa, esta alergia, y te quedas alérgico normalmente para siempre. En el caso de la pintura puede entrar por muchas vías. Puede entrar por vía oral, puede entrar por vía cutánea. La vía cutánea muchas veces... La vía cutánea, que es absorbida por la piel, muchas veces la gente la pasa de largo. Se piensa que mancharse las manos de pintura, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Y para colmo lo soluciona limpiándola con disolvente después, que es meterle más tóxico al cuerpo. Un tóxico que no puede eliminar a un ritmo tan grande como el que se la está introduciendo. Absorbiendo. La está absorbiendo, sí. Y por eso, pues, con el tiempo, con los años, unos más tiempo, otros menos tiempo, unos a lo mejor con meses o a la primera, ¿no? Otros durante vidas completas laborales, pues se acaba llegando a la alergia. Entonces, en este caso, en el offshore nos afecta un poco más, porque la pintura offshore es bastante más agresiva, demostró ya ser bastante más agresiva que la naval, que la que utilizamos en los barcos, ¿no? Aunque son de los mismos fabricantes, sí, ¿no? Estamos hablando de que son pinturas que nosotros solemos trabajar con 3 o 4 fabricantes, tanto en el naval como el offshore. Aunque sea el mismo fabricante, no quiere decir que las pinturas tengan los mismos peligros. No, porque de hecho, viendo la ficha de seguridad, ya podemos ver que la presencia de disocianatos, por ejemplo, es más habitual en las pinturas offshore. Las partes B son incluso más corrosivas que las offshore y tienen más. En la ficha de seguridad se ve que las frases relativas a que pueden producir alergias en la piel también están más presentes en todas. Y además también podemos ver que hay un añadido que es habitual, la presencia de glass flake, de fibra, de vidrio, en las pinturas. Que eso no afectaría en los vapores, pero a la hora del trabajo de lijado, cuando lijamos,
sí que es un problema para la piel el grass flake, provoca muchas irritaciones. El gas flake se suele dar en el offshore, como estábamos comentando antes. Suelen ser las capas, las primeras capas que se le da a las piezas offshore antes de darles el poliuretano, que suele ser la estética, la capa la estética, que es la que comentabas tú antes, que es la que contiene los disocianatos, ¿Sí? que son unos compuestos que son muy sensibilizantes, tanto para producen reacciones alérgicas como irritaciones respiratorias. Yo entiendo que la pintura, los riesgos de las pinturas son un enemigo invisible, porque es un riesgo que tienes que no se ve, no se palpa, pero sí que a través de las vías respiratorias o cutánea es como nosotros lo absorbemos y es lo que nos perjudica a nosotros. ¿Cómo crees tú que la gente puede intentar minimizar o eliminar el riesgo de exposición a este tipo de pinturas que estamos viendo, que son más perjudiciales que las que veníamos utilizando en el naval? Pues a ver, es sencillo porque realmente solo hay dos maneras, ¿no? Las dos maneras que hay es, una es los EPIs, utilizar correctamente los EPIs y los EPIs adecuados, que ahí es donde se suele fallar, ¿no? Porque aunque alguno diga que llevaba los EPIs puestos, pues a lo mejor había zonas de exposición en las juntas de los EPIs, o si llevabas las mangas un poco remangadas, o no se usan guantes, o no se usa la mascarilla adecuada con el filtro adecuado, o no puestos correctamente. Y todas las fugas de un buen uso de EPIs suelen ser por comodidad. Y suele ser por comodidad porque, claro, yo también entiendo que la gente que trabaja en estas tareas, pues trabaja jornadas muy intensas, son muchas horas, con todos los EPIs puestos. Y los de protección química, además, no transpiran nada. Por la propia naturaleza de la protección química, pues no hay Gore-Tex en la protección química, entonces acaban encharcados. Es muy desagradable, en unas temperaturas muy altas además, donde la pintura puede necesitar una temperatura alta. Y claro, se suda mucho y es una situación muy desagradable, acaban con las manos como si hubieran bañado, ¿no? Arrugadas y tal. Entonces se tiende a evitar o a crear aberturas en los EPIs para transpirar. Y ahí está el error, porque al tratarse de gases y de partículas muy finas pulverizadas, la exposición se convierte en continua. Además, el cuerpo le da igual, más o menos, le da igual en qué zona contacte el químico, porque lo va a absorber por una zona, pero lo va a mandar a todo el sistema del cuerpo. O sea, al final, básicamente, lo va a acumular el hígado y algún órgano más, pero va a acabar llegando al hígado y es lo que va a provocar esta acumulación que nos va a disparar la alergia después, ¿no? El otro problema que hay es la forma de higienizarse, al margen de los EPIs, que era el primer problema. El otro problema es que, claro, tú acabas la jornada, estás manchado de pintura y la mejor idea que tienes es limpiarte con disolvente, con el disolvente de la pintura, porque es lo que te la va a limpiar. Pues le estás añadiendo otra capa de tóxico a tu hígado de regalo. Entonces estás magnificando el problema. Lo ideal sería utilizar EPIs de protección química. Hay que entender que se trabaja en pintura y no hay otra protección. Es que no la hay. Muchas veces algún trabajador buscando comodidad pues no se pone la funda de protección química y lo hace con la normal, pero la textil tampoco te protege, también la traspasa. Entonces hace falta una conciencia mayor en el uso de EPIs porque se tienen y se conoce la obligación de usarlos. Todo el mundo está cansado de recibir charlas, cursos y tal. Pero les puede la comodidad del momento. Yo creo que es un problema de no pensar a largo plazo, de pensar a corto plazo. Ese es el problema, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la obra trabajando con las manos pensamos a corto plazo y no nos damos cuenta de las consecuencias posteriores. Pensamos en la comodidad del momento, en sacar el trabajo y ya está. Pero las consecuencias posteriores llegan. Ese es el problema, llegan. Entonces, yo creo que esos dos son las causas principales del problema, porque la naturaleza de la pintura es la que es, no la podemos cambiar, y también son las únicas cosas que se pueden hacer. No se puede hacer otra cosa a día de hoy. O sea, resumiendo, uso
de EPIs y uso correcto de los EPIs. Dentro de esos EPIs para los trabajos de pintura hablábamos de guantes de protección química, buzo de protección química siempre que se pulverice o se esté en un sitio donde se esté pulverizando la pintura, máscara integral siempre que se pulverice o se esté en un sitio donde se está pulverizando pintura, con los filtros tipo A2P3, o sea, los filtros tipo A, que son los de la banda marrón, son los que nos protegerían de los vapores orgánicos, y los de tipo P, que son los de la banda blanca, nos protegería del polvo. Y luego, si estás repasando a brocha o a rodillo, si quieres, se podría utilizar la buconasal con un filtro con banda de color marrón, ¿no? Tipo A. Y luego, pues, lo que comentabas tú, muy importante, la higiene. La higiene. Una vez que se hace una parada dentro de la jornada laboral, ya sea para comer el bocadillo u otro tipo, pues el lavarse bien las manos con jabón y no comer con las manos, ni comer, ni fumar, ni beber con las manos sucias, ni en el lugar donde se está trabajando, donde se ha estado pintando. Cosa que se evitaría con guantes. Porque los guantes de protección química te las van a dejar húmedas, pero comer con las manos húmedas no acarrea ningún problema. Comer con las manos llenas de químicos, sí. Correcto, porque una de las vías de entrada del químico en el cuerpo es la vía oral, sí, que comentabas antes. Y luego también muy importante el tema de los EPIs. Entendemos que hay todos estos EPIs que hemos estado comentando hasta ahora, los hay a disposición en todas las obras. Está claro que en caso de que en alguna obra se detecte que no hay alguno de estos EPIs que serían necesarios para su uso, eso se tiene que poner en conocimiento inmediatamente de la línea de mando, llámese jefe de equipo, llámese encargado, llámese jefe de obra. Y si hay un técnico de prevención también en obra o que pasa por allí, pues también habría que ponerlo en conocimiento del técnico de prevención para que se solucione eso, ¿no? Serían las vías. El tema es evitar el contacto directo con el químico de cualquier manera poniendo barreras, que son los EPIs. Y en el caso de las uniones entre los EPIs, tenemos una crema, entre comillas, que le llaman guante químico. Es como una crema que queda, al solidificarse, queda como si fuese un guante de látex, ¿no? Entonces, para las aberturas entre los guantes y las mangas, incluso en el cuello, está muy bien utilizar el guante químico. Daría una protección ya completa. En vez de ser del 90%, sería del 100%, ya podríamos llegar, gracias al guante químico. Está claro que si existe una barrera, el contaminante no entra en el cuerpo del trabajador. Y la barrera son los EPIs. Aparte de que tenga que haber una ventilación, extracción adecuada en el lugar de trabajo que ayuda a que el volumen, la concentración de contaminantes sea menor y le llegue menos contaminante al trabajador. Pero es muy importante el uso correcto de los EPIs para cada tarea y actividad. Es indispensable porque aunque haya esa extracción, muchas veces el pintor está en el punto cero, en la zona cero de la pintura. Entonces, por mucha extracción que haya, la exposición va a ser grande. Y esto, como decías tú antes, no es a corto plazo. No es entro hoy a trabajar, me pongo a pintar sin los EPIs, me voy para casa, no me ha pasado nada, con lo cual las pinturas son inocuas. No, claro, con lo cual esto funciona, ¿no? Con lo cual esto funciona. El problema viene a lo largo del tiempo, la exposición repetida a lo largo del tiempo, que es lo que tú comentabas antes, la acumulación que se produce en el cuerpo de cada uno y luego la tolerancia que tiene cada uno a ese tipo de contaminantes. Es que además yo quiero hacer hincapié en la concienciación que deben tener los trabajadores dirigiéndome a ellos, porque cuando están por comodidad pasando de utilizar un EPI, se están jugando en el futuro de una manera aleatoria, no saben si necesitan un mes, un año o 10 años para contaminarse, de manera aleatoria se están jugando en la lotería, no solo su salud, que es lo más importante, sino también su puesto de trabajo, porque si te vuelves sensible a la pintura en una empresa de pintura, no puedes continuar,
Entonces, los llamo a que se protejan a sí mismos en el futuro para poder seguir trabajando lo que están trabajando y seguir teniendo la salud que están teniendo. Porque buscar, no sé, es que no utilizar los EPIs con las consecuencias que pueda acarrear, yo creo que la única manera de hacerlo es no pensarlo. Si lo piensas un poco, no vale la pena por ningún lado. Es mucho mejor acabar mojado la jornada laboral, porque utilizaste protección química. Pues yo creo que para ser el primer podcast que estamos haciendo, creo que hemos tocado un tema de actualidad a nivel de empresa y espero que esto que acabamos de estar comentando sirva para que las personas reflexionen y hagan un uso correcto de los equipos de protección individual que se les entregan, sabiendo los riesgos a los que se exponen, las consecuencias que pueden tener y que al fin lo importante es la calidad de vida que te queda después de tu vida laboral. Está claro, si no, ¿para qué trabajas, no? Efectivamente, ¿para qué trabajar? Pues yo creo que con esto, no sé si quieres añadir algo más, nos hemos dejado algo en el tintero, algo que queramos remarcar. Yo creo que no, porque aunque el problema es muy complejo, las medidas y los errores que cometemos son muy sencillos. Son los dos de los que ya hablamos. Luego nos podríamos meter en un tema de químicas diferentes, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Aquí la solución pasa por poner una barrera entre el contaminante y nosotros. No hay otra. Correcto. Pues nada, muchas gracias, Gracias a ti, Carlos, por habernos iluminado. Y esperemos que tengamos más encuentros que no tienen que ser todos referidos a circunstancias que nos estén pasando y que nos estén generando problemas en la empresa, sino que puede ser también por temas de concienciación o informativos. Pueden ser cosas buenas también, ¿no? O pueden ser cosas buenas, es lo que quería decir. Y nada, pues espero que la gente reflexione y que haga un correcto uso de los equipos. Perfecto, pues a ver si lo conseguimos.